En esta ocasión estamos en el capítulo 3, primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, y quiero leer nuevamente los versículos del 11 al 13 que dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Orando por otros. Padre, gracias por la bendición de traer tu palabra. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana, reconociendo, Señor, que solo somos instrumentos tuyos, y estamos aquí humillados ante tu presencia, suplicándote que nos uses para hablar a tu pueblo. Tú sabes, Señor, cuánto necesitamos tu voz. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a la verdad, el apóstol Pablo modeló la oración por otros y se nos presenta como un modelo para nosotros acerca de la oración por otros. La oración no es solamente hablar con Dios acerca de mí, de lo mío, acerca de lo que tiene que ver conmigo. No. La oración también tiene que ver en orar por otros. Es lo que se llama interceder por otros. Pablo es un modelo de esto a través de su relación con la iglesia de Tesalónica. Él modela la oración por otros. Necesitamos darnos cuenta que fuera de nuestra vida, fuera de nuestra familia, fuera de nuestra cueva, hay otros con necesidades iguales y aún mayores que las nuestras. La Biblia una y otra vez nos exhorta a orar unos por otros. Pablo obviamente estaba en el espíritu de oración desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 10, aun cuando no estuviera orando formalmente. Y el irrumpir en oración en una coyuntura crucial de sus cartas era algo muy típico de Pablo. De hecho, fue él el que dijo en primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pablo está enseñando que la oración se puede convertir para nosotros, o debe convertirse, en un estilo de vida, una manera de vivir. Tú y yo no tenemos que estar en un templo para orar. No tenemos que estar en un lugar tranquilo para orar. Tú y yo podemos pasar el día en oración. Y es enfocarnos mental y espiritualmente en nuestro Dios. Y en medio de nuestras necesidades, clamar a Él. Y cuando estamos agradecidos, clamar a Él. Podemos orar, podemos y debemos orar, porque no hay otra manera en la que podamos prevalecer como cristianos si no hablamos con nuestro Padre. Y necesitamos hablar con Dios de otras personas. Algunos hablan de otras personas con otros. Eso se llama chisme, murmurar. Pero cuando hablamos con Dios acerca de otros, estamos orando. Porque Él y solo Él cambia, transforma vidas. De Él depende nuestra existencia. Y solo en Él podemos encontrar la vida victoriosa que quiere que vivamos como creyentes. Ciertamente no podía él concluir aquí sin orar pidiendo que se cumpliera la voluntad de Dios en la vida de su pueblo. Y estos versículos es un ejemplo de la oración por otros. Y quiero que le prestemos especial atención porque hay en él o en este pasaje un modelo acerca de cómo tú y yo debemos interceder por otros. Primero vamos a ver la forma. Dice el versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Esta oración es peculiar. Tiene una forma distintiva. El apóstol se dirige a Dios como Dios y Padre nuestro. También dirigió esta oración a Dios Padre y al Señor Jesucristo.
está expresando de esta manera el deseo de que tanto el Padre como el Hijo actuaran para responder a su petición. Padre nuestro es una forma de hablar que recalca la relación personal que tenemos con Dios. Así nos enseñó a orar el Señor, Padre nuestro. O sea, Dios no es un Dios impersonal, distante e indiferente a nuestras necesidades. Ese no es el Dios que he conocido, ese no es el Dios que se nos revela en la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios con el que podemos tener una relación personal. En mi caso comenzó cuando apenas tenía 16 años de edad. Y cada día estoy más convencido de que Él entiende y conoce nuestra condición mejor que nadie. Es un Dios trascendente, pero también es un Dios inmanente. Es un Dios involucrado en los asuntos más íntimos de nuestra existencia. Él sabe todo acerca de ti y acerca de mí. La palabra dice que podemos ir a Él confiadamente, al trono de su gracia para hallar socorro. Él entiende, Él conoce nuestras necesidades. Aún no está la palabra en mi boca, dice la Biblia, y tú lo sabes, Señor. Él es nuestro Padre. Jesús es nuestro Señor. Aquí el apóstol cambia las ideas populares y muy usuales acerca de Dios. Para muchos, Dios es el gobernador y Cristo es con quien nosotros tenemos relación. Pero al usarlo de esta manera en esta oración y emplear la palabra nuestro para referirse a Dios y para referirse a Jesucristo, el apóstol enfatiza, el apóstol subraya a los tesalonicenses que las dos personas de la Trinidad están en relación con ellos y también con nosotros. Dios se hizo carne, Juan capítulo 1. Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y aquí dice la Biblia que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios descendió para tener intimidad como Padre misericordioso, amoroso, perdonador. Jesucristo vino, murió en la cruz por nuestros pecados y ascendió al trono del Señor soberano. Y aquí además yo veo que se nos aporta una idea adicional sobre la naturaleza de la divinidad con el uso de las palabras Él mismo. Es la palabra griega autos. Tiene una posición enfática. Miren, dice literalmente en el verso 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. El uso del pronombre singular Él mismo y del verbo singular dirija con el sujeto plural Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, vuelve a hacer hincapié en la unidad inconfundible del Padre y del Hijo en la divinidad. El Padre y el Hijo son igualmente soberanos. Están en perfecto acuerdo en todos los asuntos. Aquí vimos la forma como oró Pablo. ¿A quién se dirige? Ahora encontramos aquí el propósito. Verso 11, segunda parte. Dirija nuestro camino a vosotros. Verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta oración es un modelo definitivo de intercesión. Necesitamos mirar a ella. Necesitamos aprender de ella. Necesitamos nutrir nuestra vida de oración de ella. Pablo tenía un triple propósito al hacerla.
precisamente el mismo que tú y yo debemos tener cuando oramos por otros. Que Dios concediera a la iglesia de Tesalónica, en primer lugar, una fe perfecta. Segundo, un amor que prosperara. Y tercero, una esperanza que purificara. Él estaba genuinamente preocupado por el crecimiento de ellos. La oración por otros nace de un corazón que ama. Quizás tú no puedas hacer algunas cosas que quisieras por otras personas, porque aunque tengas la voluntad de hacerlo, tus recursos están limitados. Pero hay algo que todos podemos hacer por otros y debemos hacerlo. Y es una evidencia incuestionable del amor que tenemos por otros. Y es orar. Orar. Y debemos hacerlo como Pablo para que tengan, en primer lugar, una fe perfecta. Dice el verso 11. Dirija nuestro camino a vosotros. El motivo principal de la oración de Pablo por ellos era que la fe que tenían creciera. Oramos así por otros. Deseamos que nuestros amados hermanos en Cristo crezcan. Porque no se trata solo de conocer a Jesucristo. Se trata de crecer a semejanza de Jesucristo. Porque la Biblia nos manda a hacerlo. Porque cuando tú y yo nos parecemos más a Jesús, nos convertimos en instrumentos poderosos para que otros vengan a Cristo. El apóstol no lo dice explícitamente en su oración, pero lo identifica como su meta al orar. Él dice en el verso 10, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Completemos, se puede traducir perfeccionemos. Pablo quería regresar a esta iglesia, pero quería regresar para ayudarles en cualquier debilidad, en defecto que tuviera en su fe. Recuerden, tú y yo somos enfermos, que estamos bajo tratamiento. Un día por la gracia de Dios conocimos a Jesús, pero vamos creciendo en este lado. Vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y por eso la Biblia nos manda a usar los medios de gracia. La palabra, la oración, la comunión y otros. Porque necesitamos crecer, hermanos. Aquí el punto no es dónde estamos. El punto es hacia dónde nos dirigimos. La palabra dice en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio no es dada a un grupo de elegidos en la iglesia. No es para pastores, maestros, simplemente. La obra del ministerio ha sido entregada a la iglesia, a cada creyente. Y los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas están en ella para enseñar y ayudar a crecer. Eso era lo que quería Pablo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él le pide a Dios y a Jesús que dirija su camino a los tesalonicenses para esta obra de edificación espiritual. Fíjense que él pide dirija. La palabra conlleva la idea de preparar un sendero recto, suave, con obstáculos eliminados. Cuando uno ora a Dios para que Dios allane el camino, Él lo hará. Cuando uno ora a Dios pidiendo su protección y su guía,
está reconociendo que sin Él no podemos. Está reconociendo que está en medio de una guerra espiritual donde el enemigo de nuestras almas está decidido a impedir que la marcha del creyente se lleve en fidelidad a Cristo. No podemos ignorar sus maquinaciones. Pablo sabía claramente que hasta ese momento sus circunstancias habían sido instigadas por Satanás para evitar que él fuera a la iglesia de Tesalónica. Pero por encima de todo lo que le estaba ocurriendo, él sabía que el Señor en el cual creía, el Dios Todopoderoso, era y es capaz solamente él de vencer al enemigo. La palabra dice en Mateo capítulo 10, verso 1. Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Quién dio la autoridad? Jesús, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, verso 21 y verso 22, dice la palabra de nuestro Dios: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Eso es refiriéndose a Satanás. Pero cuando viene otro más fuerte que él, el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, dice, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Porque Jesús ha venido a dar libertad a los cautivos. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 16, verso 20. Romanos capítulo 16, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 15, dice la palabra de nuestro Dios: y despojando, el Señor Jesucristo, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, dice la Biblia, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo reconocía el poder de Dios sobre el diablo y por eso decía que él dirija. Hermanos, estamos en una guerra espiritual y tenemos que estar conscientes de quiénes somos, de nuestras debilidades y de nuestra fragilidad humana, porque eso y solo eso nos llevará a buscar la dependencia de Dios. Mucha gente hoy no busca a Dios. Algunos que dicen creer en Él se han dejado vencer por sus temores. Dice la Biblia, no lo digo yo, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué debo hacer, pastor? Busca a Dios con todo tu corazón. Ponte a una dieta espiritual. Alimenta tu fe y deja que tus temores se mueran de hambre. ¿Sabes? Comienza en reducir el horario o el tiempo que dedicas a alimentar tu mente con tantas cosas que te llegan y que no vienen de Dios precisamente, sino del mismo diablo para robarte la paz. Mira, haz este simple experimento. Llega a tu casa hoy, después que, ya está en tu casa. Cuando termines el culto, busca una hoja de papel y escribe la cantidad de tiempo que dedicas diaria y semanalmente a estar en internet, en Facebook, mirando televisión, andando en tu celular y escuchando noticias de todo tipo. Después que pongas la cantidad de horas, traza una línea en el papel y en el otro lado pon el tiempo que dedicas a leer la Biblia, a meditar en la palabra y a orar. Y eso es una evidencia que estará ahí, lo verás. No en balde, a veces actuamos como actuamos.
Porque le hemos llegado a creer más al diablo que al mismo Dios. Si esa es la realidad, señores, vendamos este lugar, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Estamos perdiendo nuestro tiempo oyéndole más al diablo que a Dios, creyendo que Satanás puede más que Dios. Pablo creía en el poder de Dios, por eso oraba para que ellos tuvieran una fe perfecta. Él quería ir a servirles y decía: Señor, dirige nuestro camino. Ya ellos conocían la palabra, pero un creyente no se puede complacer con conocer un poco. Hermanos, la vida de este lado es cada vez más difícil. Y algunos quisieran que yo les engañara prometiéndole que las cosas van a mejorar. Búsquese a otro que le diga eso. Cada vez que yo me pare en este púlpito diré exactamente lo mismo, porque Dios lo dice. Nuestro problema es el pecado, y cuando el hombre le da la espalda a Dios, tendrá que cosechar el amargo resultado de su rebeldía. Ahora, ¿cómo podemos nosotros resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa? ¿Saben cómo? Aferrándonos a Dios con todas nuestras fuerzas. Orando y diciéndole a Él: Señor, quiero conocer más de ti. Dame fuerza para estar en pie cuando hoy están tantos arrodillados. Dame fuerza para hablar de tu amor y la esperanza que ofreces a un mundo sin esperanza. Ayúdame, Señor, a convertirme en un portavoz de tu palabra sin importar las consecuencias. Y si tú decides soberanamente llevarme de este mundo, llévame haciendo tu voluntad. Una fe perfecta. No somos perfectos, pero el Señor quiere que nuestra fe crezca y un día alcancemos esa perfección. Segundo, un amor que crece. Verso 12. Regresamos a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 3. Dice el verso 12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Él sabía claramente que aquellos que conocen a Jesús van a exhibir su amor. La palabra dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis también vosotros. Hay un propósito en esa expresión de amor de unos para con otros. ¿Saben cuál es? Está en el verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. A menudo nuestras vidas dejan mucho que desear, porque en lugar de amarnos unos con otros, nos atacamos unos a otros. Hablamos mal unos de otros. Triste, ¿verdad? Y después algunos se preguntan: ¿por qué mi familia no quiere conocer de Cristo? Y se le olvida que se está haciendo esa pregunta en la tarde, pero cuando almorzó con su familia, el plato que sirvió en la mesa fue un asado del pastor o de algún hermano. ¿Qué quiere decir el asado? Que durante todo el almuerzo lo que hizo fue hablar mal de otros cristianos. Con razón y sin razón, acabó de darle el empujón que faltaba a su familia para que fuera al infierno. Porque cuando tú hablas mal de tu hermano, escucha esto, delante de personas incrédulas o aún delante de otros creyentes, estás haciendo daño. La Biblia dice que tenemos que exhibir amor unos con otros. Y Pablo oraba para que ese amor fuera real, porque no se trata de andar con una calcomanía en el auto. Dios es amor.
¿verdad? Y después andar conduciendo como demonios, haciendo señas groseras a las personas que se nos adelantan o que nos pitan. No, no es tener la casa llena de textos bíblicos. Es manifestar un carácter transformado. Él pedía que el Señor los hiciera crecer en amor unos para con otros. Esto es una alusión al amor que debemos tener los cristianos unos para con otros. Por ejemplo, en Efesios, capítulo 1, verso 15, dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Filipenses capítulo 2, verso 2, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero es que el pasaje no se queda solo ahí. Si usted me está siguiendo, dice amor unos para con otros. Y hay una I. Y después, ¿qué dice? Para con todos. Ese para con todos se extiende a los perdidos. Se extiende a aquellos que nos odian y nos persiguen. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 4, capítulo 5, verso 4. Mateo 5, verso 4. Disculpen, 44. Mateo 5, 44. Dice allí la palabra: pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es un desafío tremendo, porque el amor no se debe quedar entre nosotros, debe extenderse. Romanos 12, 14. Ahora, cuando habla del amor para con todos, reafirma el concepto de que el amor es, ante todo, una decisión. Es algo que Dios ha hecho en nosotros. Y es probable que a la hora de extenderle el amor al enemigo, no lo hagamos con sentimiento. Pero eso no debe impedirnos hacerlo. Porque es, repito, una decisión. No, tendríamos que ser demasiado ingenuos para decir que usted perdona al asesino de su hijo o de su hija y que lo siente emocionalmente. No, hay cristianos que han ido a ese extremo porque han entendido lo que es el amor bíblico. Es una decisión. Dios tomó la decisión de amarnos siendo, dice la Biblia, que enemigos de Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Por eso el mensaje de la gracia es tan maravilloso. Porque no lo podemos entender. Porque no hubo absolutamente nada en nosotros que motivara ese amor a Dios. No nos lo ganamos. Él lo expresó incondicionalmente. Por eso el amor, repito, bíblico es una decisión. Romanos 12, 14. Dice la palabra: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Saben lo que quiere decir bendecir? Que cuando usted está orando por un enemigo, no le está pidiendo: Señor, llévatelo. Señor, que le dé el COVID y se muera. No. El Señor que dice bendice es: deséale lo bueno. Pero es que no lo siento.
no se trata de sentirlo, se trata de obediencia. Y como yo he dicho tantas veces, cuando obedecemos, a menudo los sentimientos siguen a la voluntad. Miren, usted no puede orar por un enemigo y odiarlo a la vez. En el preciso momento en que usted se pone de rodillas a orar por su adversario, Dios ha comenzado un milagro en su alma. Y si es capaz de obedecer la palabra, como dice aquí, y pedir bendición para él o para ella, no puede odiar. Hermanos, lo que la Biblia dice es cierto. Y cuando Dios lo dice, Él sabe lo que dice. Nuestra parte no es cuestionar por qué Dios lo dice, es obedecer. Necesitamos crecer en amor, romper todas esas frases frías y formales y de verdad sentir pasión por otros, hermanos y enemigos. Lo mejor que usted puede hacer por un enemigo no es vengarse, es orar y hablarle de Jesús. Tú y yo, cuando te pongas a pensar en esto, tú y yo éramos enemigos de Dios. Y hoy no pudiéramos decir, Señor, gracias por salvarme, si Él no lo hubiera hecho incondicionalmente. Y vuelvo a decirles, no lo entiendo. Yo no sé por qué amó a Miguel, siendo Miguel como es. Para ustedes soy el pastor que se para aquí a predicar. Para Dios soy un pecador bajo tratamiento. Alguien que valora cada día de una manera más profunda su gracia. Porque no se trata de que me salvó por gracia, se trata de que hoy puedo estar de pie delante de Él por pura gracia. Porque aunque voy creciendo a la imagen de Cristo, sigo pecando. Y mis imperfecciones están allí. Y Dios no vuelve el rostro cuando tú y yo pecamos. Él nos sigue amando. A Él no le sorprende tu pecado y el mío. A Él no le toma por sorpresa tu desobediencia y la mía. ¿Le entristece? Sí, porque nos ama. Pero Dios te conoce mejor que nadie. Y la tercera cosa por la que Pablo oraba por ellos era para que tuvieran una esperanza purificadora. Regresamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 12. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Pablo oraba para que ellos pudieran ver su glorificación. Esa glorificación que produce una esperanza purificadora. Todas las buenas cualidades de la fe perfecta y el amor vibrante están incompletas a menos que miren hacia la esperanza genuina. Pablo recordó a los romanos en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿En quién? En la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, tú y yo no miramos atrás. No debemos mirar atrás. Tú y yo no debemos distraernos en lo que nos está pasando hoy. La Biblia dice que tenemos que estar mirando al futuro, porque lo mejor está por venir. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis, y vuelve otra vez, en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Y uno más, ese maravilloso texto de Tito 2:13, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Miren, aquí en este versículo aparecen claramente las dos fases de la segunda venida de Jesucristo. El rapto de la iglesia y después
la venida del Señor con la iglesia después de 7 años. Refiriéndose al rapto de la iglesia, dice la esperanza bienaventurada. Yo doy gracias porque el versículo diga eso. ¿Saben por qué? Porque si es cierto aquellos que enseñan a algunos de que la iglesia pasará por la gran tribulación, entonces no es una esperanza bienaventurada, ¿verdad? Nosotros creemos que el Señor puede venir en cualquier momento por sus hijos. Y después dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, yo espero al Señor. He escuchado a algunos grandes comunicadores, no sé, me cuesta llamarlos predicadores del Evangelio porque a veces solo son eso, que critican hablar del rapto o de la segunda venida de Cristo. Y de hecho nos tildan a los que creemos en esta verdad bíblica como que somos personas que nos hemos divorciado de nuestro compromiso actual para vivir mirando a los cielos. No, hermanos. Tener la esperanza en el retorno de Jesucristo nunca nos va a divorciar de nuestra responsabilidad presente. A mí al menos me lleva a pensar, el tiempo se me acaba. Todos los días tengo que evaluar mi vida, a ver cómo ando delante de Dios. No porque me vaya a quedar, sino porque me daría vergüenza que el Señor viniera y me encontrara haciendo algo que le ofendiera. Miren, usted no me puede convencer a mí que si usted ama a alguien con todo su corazón, no anhelaría reunirse con esa persona. Si usted ahora sabe que su hijo amado que se fue del hogar y no ha regresado durante mucho tiempo, le va a visitar la semana próxima, ¿usted qué hace? Anhela esa realidad. Se prepara porque viene aquel a quien usted ama. Me cuesta entonces creer que alguien diga yo amo a Jesucristo y creo en su segunda venida y no anhele ese momento de poderle ver cara a cara. Y como dice la Biblia, estar para siempre con Él. Algo anda mal cuando he fijado mis ojos en esta tierra y creo que llegué aquí para quedarme. No, la vida es un don de Dios, vale la pena. Pero escuche esto, lo creo con mi alma, la vida sin Cristo no vale la pena. Es una vida vacía, sin propósito. ¿Cómo puede alguien vivir en una condición tan miserable? Y me temo que algunos llevan tanto tiempo en este camino que se han olvidado de dónde el Señor los sacó. Qué trágico. Todos los días se me estruja el alma cuando salgo a la calle. Lejos de la casa pastoral donde vivimos, no muy lejos, cerca ahí, veo jóvenes todos los días consumiendo drogas. Gente viviendo en las calles. Usted le mira el rostro a esas personas y parecen cadáveres andantes. Una de las cosas que más me impresionó en este viaje a New Jersey, especialmente a la ciudad de Nueva York, la ciudad de las luces, donde dicen que la gente no duerme, creo que lo dicen ahí. Hermanos, sí, hay cosas tremendas, pero lo que me impresionó no fueron las grandes pantallas, no fue la ciudad gigantesca, asombrosamente llena de edificios. Lo que más me impresionó de Nueva York fue tanta gente que vi allí perdida. Llegamos allí al centro y yo le comentaba a mi esposa las cosas que vi. Jóvenes drogados, homeless, hombres disfrazados de mujer, hombres con hombres caminando agarrados de la mano. Y cosas semejantes. Cuando veía todo esto yo decía, esta gente está perdida. ¿Qué les ofrece el mundo a todas esas personas?
el llegar allí a donde estaban las Torres Gemelas y ver los monumentos que se levantaron en aquel lugar. Algo impresionante, pero lo que más me impresionó de esos monumentos fue la larga lista de nombres enchapados, o sea, puestos allí en aquel monumento. Y cada nombre era una vida que fue cegada por la maldad humana. Mientras yo miraba aquel lugar, trataba de imaginarme aquella escena grotesca y algo diabólico aquel 1 de septiembre, aquel 11 de septiembre del 2001. Y se lo decía a alguien, si hay una doctrina de la que cada día vivo más convencido es la depravación humana. No somos buenos. Si alguien le dice que somos medianamente malos, le está diciendo una mentira. Si alguien le dice que el hombre es bueno, es una mentira. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y de no haber conocido a Jesucristo, tú y yo, seríamos capaces de los hechos más abominables que podamos imaginar. ¿Saben lo que cambió el rumbo? La presencia de Dios en nuestras almas. El evangelio que transforma. Porque de nuestro corazón solo sale maldad. Y ahí están esas historias. Y así hay multitudes de almas que están perdidas. Por eso yo creo que la iglesia es esencial. Por eso creo que no es suficiente que estemos predicando por los medios, hay que abrir los templos. Los hospitales no se han cerrado. La iglesia tiene que estar disponible para la gente perdida. Porque Dios nos va a pedir cuenta, hermanos. Una de las cosas que vemos aquí, en este pasaje de la esperanza que nos lleva a evaluar nuestras propias vidas, es que un día el Señor vendrá por la iglesia y la Biblia enseña que tú y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice que Él ora para que sus corazones sean irreprensibles en santidad. O sea, que seamos santos de verdad, hermanos. No es que digamos una cosa por las redes sociales o cuando venimos a la iglesia y en privado llevemos una doble vida. ¿Qué sentido tiene que me pare aquí a predicar si mañana cuando estoy en mi oficina estoy mirando pornografía? ¿Qué sentido tiene que yo hable de la palabra y mañana de manera consciente la deshonre? No es que seamos perfectos. Es que tomemos muy en serio el sacrificio de Cristo y la fe que Él nos ha mandado vivir. Tú y yo vamos a ser llevados con el Señor. Esperamos que venga en cualquier momento y después vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? No, allí no se va a determinar nuestra salvación o nuestro destino eterno, porque ya ese destino se determina aquí cuando aceptamos a Cristo. Pero allí serán evaluadas nuestras obras. Lo que hemos hecho con aquello que el Señor nos ha dado. Miren, en Primera a los Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Verso 5. Dice la Biblia: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Un día tus secretos saldrán a la luz. Tenlo por seguro. Y dice: y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Aquí queda claro, sumamente claro, que las recompensas vendrán con base en lo que las motiva. Hoy en día hacemos muchas cosas, pero no todas están correctamente motivadas. No nos preguntamos por qué hago lo que hago. Un día se sabrá. Un día se sabrá si yo sirvo al Señor porque le amo o le sirvo por recibir beneficios. Un día el Señor conocerá o se evidenciará cada obra que hacemos. Por eso necesitamos detenernos y preguntarnos: ¿lo que estoy haciendo lo hago por amor a Cristo? Creo que en muchos casos no es así. Porque cuando usted comienza a servir al Señor y por cualquier tontería renuncia, se desanima, abandona,
¿Cuán grande era tu amor por Cristo? Cuando tú sirves en la iglesia bautista del Camino, tú no le sirves al pastor, tú no le sirves a los diáconos, tú no le sirves a ningún hombre, tú estás sirviendo en primer lugar al Señor. Porque yo no te di tus dones, yo no te di los talentos, ¿quién te lo dio? El Señor. Yo no morí por ti, ¿quién murió por ti? El Señor. Y a Él, si realmente crees en Él, a Él le darás cuenta. Un día todas las cosas serán puestas en evidencia. Y la Biblia dice que Pablo oraba para que ellos fueran irreprensibles cuando Cristo viniera con todos los santos, con aquellos que ya han muerto y que están en el cielo. El Señor vendrá en el rapto de la iglesia con sus almas. Los cuerpos se levantarán del polvo de la tierra y se unirán a esas almas y ocurrirá una transformación total. Y tú y yo, qué privilegio, no ver muerte si estamos vivos como Pablo creía. Luego los que vivamos, decía él, era un hombre que creía en el inminente regreso de Jesús. Amado, viva cada día como si fuera el último. Vívalo intensamente para Jesucristo, porque al final esa es la única esperanza de este mundo. Escuche, la palabra de Dios es verdad. Y todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y una y otra vez Dios nos advierte que los tiempos no van a mejorar. Y aún así, hablándole Pablo a Timoteo, le dijo, vendrán tiempos peligrosos. Pero seguidamente le dijo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que prediques la palabra. Sí, los tiempos no son buenos, pero nuestra esperanza no es una ideología. Nuestra esperanza es que la gente conozca a Jesús. Porque si no creemos eso, no creemos nada. Tenemos que hablarle a la gente de Jesús. Yo en estos días pensaba, ¿por qué predicamos tan poco a veces? He intentado encontrar respuesta a esa pregunta muchas veces. He pensado en eso muchas veces y siempre llego a la misma conclusión. Hay solo una razón por la que yo veo que a veces no predicamos. Si usted no piensa lo mismo, le respeto, pero es lo que creo. Creo que la razón principal por la que no le hablamos a la gente con un sentido de urgencia es porque en realidad hemos aceptado un concepto en nuestra mente, pero no hemos dejado que descienda al alma. Y es el concepto de la eternidad. Sabemos que hay un cielo y sabemos por la Biblia que hay un infierno. Pero hay una pregunta diferente para hacerla. ¿Lo creemos? ¿Creemos de verdad que el infierno es un lugar de tormento eterno? Donde cuando alguien se muere va allí sin esperanza. Algo anda mal cuando tú y yo no reaccionamos ante esa realidad. Y creo que en realidad no lo creemos. Porque si lo creyéramos, hermanos, no escatimaríamos esfuerzos por hablarle a otros. Y el mismo razonamiento que hago con el infierno y el cielo, se puede hacer con la venida del Señor. ¿Creemos de verdad que Jesucristo puede venir en cualquier momento? ¿Creemos en el rapto de la iglesia? ¿Creemos que las profecías se han cumplido, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo? ¿Lo creemos? Hermano, no lo escriba ahí en Facebook, no me ponga ahí en Facebook, yo lo creo. No. Respóndase esa pregunta usted mismo, solo con Dios. No ante los reflectores públicos. Esto es algo que nos debe llevar a reflexionar entre Dios y nosotros. Porque no hay esperanza fuera de Jesús. No la hay. La muerte es algo a lo que no nos acostumbramos. Alguna gente dice, no, porque morirse es normal. No. Tú y yo no fuimos creados para morir. Nadie quiere morirse. Los cristianos sabemos que hay un cielo, pero no tenemos apuro. ¿Verdad? Por eso nos ponemos mascarillas, guardamos el distanciamiento. Algunos se meten en la cueva hasta que pase el apocalipsis. Pero, escuche esto. Creemos de verdad lo que dice la Biblia.
La muerte un día nos va a alcanzar. Y créame, esa cita es inaplazable. No te va a llegar como tú quieres que te llegue, durmiendo en tu cama y al día siguiente despertar en el cielo. No. El Dios soberano es el que determina cómo nos vamos porque Él nos trajo. Ahora piensa en esto. Más terrible que lo que pueda hacer la muerte es lo que viene después, si mueres en Cristo. Para los cristianos, la muerte simplemente pone las cosas mejor. Pero no la buscamos. Yo no voy a hacer un llamado a suicidarnos, no. Cuando llegue, sabemos a dónde vamos y con quién vamos. Sabemos que Él está con nosotros en y a través de la muerte. Qué tremenda esperanza. Y esa esperanza me lleva a preguntarme cada día, Señor, ayúdame a ser más santo. Perdona mis pecados. Que cuando venga, Señor, me encuentres haciendo lo que yo quiero que hagas, lo que tú quieres que yo haga, Señor. Si aún Jesucristo no es tu Salvador, ven a Él ahora. Habla con Él y pídele perdón antes que sea demasiado tarde. Este es un mensaje de esperanza que no vas a oír en ningún otro lugar. Y para nosotros, hermanos, una vez más, es tiempo de despertar, de vestirnos de las almas de luz y desechar las obras de las tinieblas, porque el día está cerca. Que el Señor nos bendiga.